Esta semana fue lanzada una actualización, fue luego eliminada. ¿Por qué? Porque ya por fin han lanzado la actualización que tanto estábamos esperando, donde están todos los movimientos de invierno hasta este momento. Vamos a descargarlos para poderles mostrar todo lo que trae esta nueva actualización. Así que acompáñanos a ver este video porque te vas a sorprender tantos movimientos que hubieron a lo largo de este update. Como todos los videos, estaré mostrándoles cada uno de los movimientos más relevantes que hubieron dentro de esta actualización. Estamos aquí dentro de FIFA. Vamos a irnos ahora a elegir la liga que vamos a seleccionar. En este caso va a ser la de Liga Mexicana. Y como pueden ver, aparecieron ya algunos jugadores como tal. Vamos a empezar con Lescano, que tiene 76 de potencial y de media tiene 31 años, del Fútbol del Club Juárez. Vamos a buscar. Tenemos a Castillo de 72 y 72 de valoración, lo acaban de incluir, o sea, de mal en peor, ni siquiera tiene su rostro. Ferreira, que tiene también 30 años, 72, y lo acaban de meter al Club Tijuana. Vamos a bajar. Valdivia, 37 años, 71 de valoración y de media, Club Necaxa. Marquito Fabián, que pensábamos que lo iban a regresar a... Bueno, Guadalajara no ha llegado ni un trato, pero bueno, ya como tal está de regreso en el Club Juárez. Sosa, que está en Mazatlán con 70 de potencial con 32 años. Vamos a seguir bajando. Guzmán con el Deportivo Toluca, 27 años, 70 de potencial. Vamos a encontrar a Arios con 73 de potencial en el Club Necaxa con 24 años. Bajamos. Romagnoli, 71 de potencial, 69 de valoración con los Gallos Blancos del Querétaro a sus 25 años. Barragán, 29 años con el Club Puebla, 65 de media y de potencial. Ramírez, 28 años en el Fútbol Club Juárez con 65 de media y de potencial. Lozano con 22 años, 71 de potencial y 62 de valoración en San Luis. Alerzano Leite, Fútbol Club Juárez, y con 28 años tiene un potencial y valoración de 61. Pedrosa, 18 años, este es el que me impresiona porque tiene un gran potencial de 79, 18 añitos en el Club Necaxa y tiene una valoración de 59, pero imagínense, tremendo potencial. Vámonos con Rubalcaba, que tiene 70 de potencial, 58 de valoración, 19 años para el Club Universidad Estadounidense. Aceves, 72 de potencial, 58 de valoración y está jugando en el Club Pachuca a sus 20 años. Soto, 70 de potencial, 58 de general, 20 años de igual forma en Pachuca. Zamora, Gallos Blancos del Querétaro, 25 años. Vamos a seguir bajando. Con Gutiérrez, 67 de potencial para Cruz Azul, 19 años. Vamos a darle siguiente a ver qué va a seguir apareciendo. Van a seguir apareciendo más. Vamos con Camacho, que tiene 57 de valoración, 69 de potencial para Mazatlán. 19 años. Jurado para Club Necaxa, 75 de potencial. Ese también se ve que trae muy buen nivel. 56 de valoración, tiene 16 años. Velázquez, 56 de valoración, 63 de potencial, 21 años en Juárez. Rodríguez, Mazatlán Fútbol Club, 20 años, 66 de potencial. García, 63 de potencial, 49 de valoración para Club Juárez. Y estos serían todos los jugadores que estarían siendo incluidos dentro de la Liga Mexicana. A empezar con André Pierre Guignac, le subieron la fuerza de 89 a 90 y el equilibrio de 63 a 64. Nahuel Guzmán le bajaron la agilidad y le subieron la fuerza de 83 a 84. Romo, aquí viene ya su fichaje de Cruz Azul a Monterrey, así que Romo, adiós. Vamos a bajar. El Chaca Rodríguez le subieron el efecto, los pases largos y la agresividad. Vámonos con López, que también le están subiendo bastantes de sus valoraciones, como son los centros, la definición, voleas, agresividad, visión y compostura. Vámonos con Gurrián, que también le subieron algunas de sus habilidades, como es el potencial de 75 a 77 y tiros lejanos de 68 a 69. A Acevedo le están subiendo bastantes de sus características, miren, bastantes. Aceleración, velocidad, agilidad, salto, estirada, potencial de 82 a 83 y su valoración 76 77 sigue mejorando. Rubén Sambueza, aquí también están haciendo efectivo ya el fichaje de Toluca a Club Atlético San Luis. Vámonos con Vergara, que le están subiendo algunas de sus que le están subiendo sus valoraciones
y sus estadísticas: 75, 78 potencial, salto, resistencia, intercepción, bastantes movimientos. Vámonos con Juan Dineno, que están agregando los centros de 44 a 52. Pizarro, que le están subiendo bastantes igual a sus características. Lo más importante es la compostura, la valoración de 75 a 76, y lo mismo que el potencial. Quiñones le están bajando también características, le bajaron lo más importante, lo que es la aceleración de 91 a 90 y la velocidad de 92 a 90. Para Córdoba igual le están haciendo ya efectivo el fichaje de Club América Tigres. Así que ya como tal ya está realizado. Lo mismo para Carlos Rodríguez, Charlie. También están afectándole su fichaje de Monterrey para Cruz Azul. Y están bajándole su potencial, caray, de 82 a 80. No sé qué tanto le afectó o su nivel bajó, pero pues sí, ya se notó que pues, el potencial ya no es el mismo que traía en Monterrey. Alvarado de igual forma lo pasaron ya en definitiva para el club de Guadalajara, ya no está en Cruz Azul. Ahora vámonos con Camilo Zambeso, que de igual forma está pasando de Mazatlán para el equipo Deportivo Toluca. Y pues bueno, eso es uno del únicos movimientos. Navarro está pasando de Club León a Pachuca, es el único movimiento que tiene. Vámonos con Escobar, que también está elevando algunas de sus estadísticas, como lo pueden ver. Vamos a seguir bajando. Valdés están pasando lo del Club Santos al América. Y pues ya se había hecho efectivo ese fichaje. Fernández está pasando del Club Tigres para el Deportivo Toluca. Vamos a darle siguiente. Seguimos con Bigón, que le subieron algunas de sus características: centro, definición, marcaje, entrada agresiva. Lo único que falta es que regresa a los Pumas, pero no, a eso no se le va a poder. Manuel Aguilera ya está pasándose del Club América al Club Atlas, así que pues ya se ha hecho también efectivo. Vámonos con Martínez, que está pasando del Club Tijuana a Gallos Blancos del Querétaro. Vamos a seguir bajando. Pizarro, que ya también pasó del Inter de Miami a el Club Monterrey. También ya se hizo efectivo esta modificación. Mayorga pasó del Club Deportivo Guadalajara al Cruz Azul. Fernández le bajaron muchas de sus estadísticas, si no es que prácticamente todas. Qué tristeza. Vamos a seguir bajando. Tabó pasó de Puebla para el Cruz Azul. Mancuello también pasa de Vélez para el Deportivo Toluca. Vamos a seguir bajando. Zamudio le bajaron el potencial de 75 a 74. Bajamos a Ayala, le están bajando también sus características: aceleración, agilidad, resistencia, compostura. Vamos a bajar Dueñas. Le bajaron de igual forma las voleas, la aceleración, el equilibrio, el salto, la fuerza. Están bajando muchas características a los jugadores mexicanos. Para Aquino le están subiendo la precisión de cabeza, intercepción, marcaje, entradas, robos. Para Otero le están subiendo y bajando algunas de sus características. Lo más importante que le subieron fue la agilidad de 85-86, el equilibrio de 73 a 74. Vamos a bajar y nos vamos a encontrar con Chávez, que tiene un potencial de 78 y le acaban de agregar de 68 a 76. O sea, creo que este mexicano también viene bastante bueno para cualquier modo carrera. Renato Ibarra acaba de pasar del Club América al Club Tijuana, es la actualización que le metieron. Aldrete están bajándole y subiendo algunas de sus características. Y bueno, lo más importante es que le subieron la velocidad y aceleración, se la bajaron, más bien al revés. Y de ahí la resistencia se la bajaron de 78 a 73. Antuna pasó a estar el Club Deportivo Guadalajara y se va al Cruz Azul. Acaban de extenderle más su contrato, así que bueno, pues aquí está el préstamo de Tijuana para el América, todavía un poquito más de tiempo. Baeza acaba de bajarle el potencial de 75 a 73. Cruz le acaban de bajar bastante de sus estadísticas, pero tiene un excelente potencial. Este jugador cuando estaba en el América no era nadie, pero ahorita ya hasta 78 de potencial. A Cervantes, vamos a ver qué es lo que le hicieron. Lo más importante, sí le subieron bastante sus estadísticas: la resistencia de 83-84, la fuerza de 74-75. Tiene un potencial de 79, así que también aguas con este jugador, que también es un buen elemento que pudiera servirnos. Vámonos con Preciado, que es lo que le hicieron. Igual subieron bastante sus características. Para Sepúlveda, pasa de Club Necaxa a Gallos Blancos del Querétaro. Seguimos bajando.
Para el Burrito Hernández le bajaron también sus características bastante. Ver a Vázquez, que acaba de pasar del Toluca para Tijuana. Bastantes fichajes en este mercado de invierno. Bilbao, vamos a ver, le subieron bastante sus características, como lo es el salto, la fuerza, el marcaje, la compostura, 75 de potencial, buen elemento. Para Benedetti acaba de hacerse también efectivo el traspaso del Club América para Mazatlán. Vamos a bajar. Para Bello acaba de pasar del Club Antofagasta para Mazatlán. Vaya equipo, vaya nombre que me acaban de poner tan complicado. Vamos con el Shaggy Martínez, que le acaban de subir el efecto de 73 a 77, el poderosísimo Shaggy Martínez. Vámonos con Sierra, que acaba de pasar de Tigres para Toluca. Reyes acaba también de hacer efectivo el préstamo de este jugador para Atlas del América. Vámonos con Ibargüen, que le acaban de subir la fuerza de 33 a 40. A Chávez, tremendo potencial, tiene 80 de potencial, Club Pachuca, así que también aguas, vamos a tener mucho cuidado con esos jugadores que en algún momento pueden ser exportados. Y le acaban de subir algunas de sus estadísticas. Torres tiene algunas subidas de igual de estadísticas. Vean, ¿no? Aquí lo más importante pues es el salto, la resistencia, la fuerza. Vámonos con Parra, que también le subieron algunas de sus características y bajaron otras. Le subieron la aceleración, le bajan la velocidad, la compostura, le suben la valoración y el potencial de 70 a 71. Ramos acaba de pasar del equipo Bolívar y pasa para Club León. Ramírez acaba de ser efectivo también el préstamo y se pertenece a Puebla. Vámonos con León, que acaba de pasar del Barcelona de Sporting Club al Atlético de San Luis. Para Güemes acaban de bajarle y subirle muchas de sus estadísticas. Como pueden ver, lo más importante es la fuerza, la agresividad, el salto. Vamos a seguir con la siguiente página. Les digo, hay bastantes modificaciones que se hicieron. Rivas acaba de regresar al fútbol mexicano del Real Oviedo para el Fútbol Club Juárez. Vamos a seguir bajando y vamos a encontrarnos con Lira. Triste noticia, pero sí, ya fue vendido al Cruz Azul y ya está aquí. Le subieron también algunas de sus características. Tiene un buen potencial también de 80, como lo vamos a extrañar en los Pumas. Vamos a bajar con Washington Corozo, que tiene un efecto, bueno, le acaban de subir el efecto de 47 a 55, potencial de 74. Es un jugador muy rápido, eso se los puedo decir. Vamos a bajar para ver a este Aguirre, que tiene un potencial también de 79, excelente potencial. Le acaban de subir el salto, el equilibrio y la fuerza. Vamos a bajar y vamos a ver qué tenemos aquí a González. ¿Qué pasa con González? González tiene una valoración de 70 y potencial de 75 y acaba de ser traspasado del Club Necaxa a los Gallos Blancos del Querétaro. Para Kevin Álvarez, otro que tiene un potencial bastante alto de 79, Pachuca. ¿Qué es lo que le hicieron? Le subieron la valoración general de 69 a 70 y me imagino que de igual forma el potencial aquí no lo podemos ver. Vamos a seguir bajando con el señor Martínez, que acaba de pasar del Vélez para los Gallos Blancos del Querétaro. Vamos a bajar García, valoración general 70, el potencial de igual forma 70. Y aquí tenemos las estadísticas que le bajaron. Vámonos con Angulo, que tiene un potencial de 76, buen jugador. Le subieron la aceleración, la velocidad y de ahí en fuera la resistencia, el salto. Vamos con Lahoud, que también se decía mucho antes de este jugador, ahora pues ya no tanto, el potencial se lo bajan de 73 a 71. Para Fulgencio, 79 de potencial, tiene un excelente potencial, le suben la aceleración, la agilidad también se lo suben, el equilibrio, la potencia 63 a 66. Rivas de Santos, a sus 25 años le suben la compostura 66 a 68. Para Sequeira, acaba de pasar del Atlético Central Córdoba a los Gallos Blancos del Querétaro. Vamos a seguir bajando y ponemos a Colombato, que acaba de también subir algunas de sus estadísticas, como es la potencia, la fuerza, el marcaje. Y vamos a seguir dándole el siguiente para que sigamos viendo los jugadores agregados. Como podemos ver, Reyes también le acaban de hacer un subidón de algunas de sus estadísticas. Tiene 78 de potencial del Puebla. Así que también aguas con este jugador, velocidad, le subieron la agilidad, los reflejos. Vamos a bajar con Paul García, que se acaba de unir al club de Juárez. Vamos a bajar con Orrantia, le subieron algunas de sus características, la resistencia de 80 a 82. Bajamos con Cervantes, que acaba de rebajar
de cambiar su rendimiento de medio a bajo. Barreiro, seguimos bajando, les bajaron también sus estadísticas, el potencial de 74 a 73, qué lástima. Para Alvarado, también acaba de regresar del Inter, bueno, acaba de ser fichado por el Club Juárez del Inter de Miami. Vamos a bajar para ver qué es lo que tenemos con Díaz. Díaz le subieron bastante sus características, lo más importante fue la velocidad, la agilidad, el equilibrio, la potencia. Vamos a bajar con Saldívar, que le acaban de subir el potencial de 67 a 68. No, pues sí, que ayudota, Sandoval acaba de termina como tal su préstamo y ya pertenece a Guadalajara. Villalpando se acaba de unir de Puebla a Necaxa. Para Mercado acaba de pasar de la LDU de Quito a Club Necaxa. Para Herrera acaban de subir algunas de sus estadísticas. Para Araujo, que vamos a ver qué le hicieron a Araujo, le subieron estadísticas como es el control de balón, la agilidad, la resistencia. Vargas, 75 de potencial, muy buena de potencial también. Le acaban de subir la aceleración, la velocidad y la agilidad. Vámonos con Rubio, que tiene un potencial de 71, le subieron la resistencia y la agresividad. Para Sánchez, Purata de los Tigres, acaba de subirle bastante sus estadísticas, malo que el potencial se lo bajaron. Para Prieto le acaban de subir sus estadísticas de igual forma. Campos del equipo de Santos Laguna tiene 81 de potencial y una valoración de 65. Vaya jugador que es. Así que no hay que dudar de ficharlo. Este jugador tiene bastantes habilidades. Le están subiendo tantas las estadísticas. Vámonos con Ojera de Gallos Blancos del Querétaro, que pasa del Emelec para este equipo. Sanabria acaba de subirse también igual estadísticas, su valoración y potencial, de igual forma subieron. Sansores acaban de subirle también estadísticas y pues acaba de unir al club de Mazatlán. Vamos a bajar con Cisneros, que le bajaron su potencial de 70 a 68. Para Godín acaba de terminar su préstamo y acaba de regresar a Gallos Blancos del Querétaro. Vamos a bajar con Díaz, que también le subieron bastante sus estadísticas. Vamos a ver ahora qué jugadores agregaron fuera de la Liga Mexicana, que son claramente jugadores mexicanos. Por ejemplo, del Arsenal de Sarandí acaban de agregar a Mohamed, 72 de potencial. Me imagino que es el hijo de este Mohamed. Los Ángeles Galaxy acaban de agregar a este muchacho, 71 de potencial, 17 años. Esperemos que le hagan un poquito más efectivo esa valoración, porque y ese potencial, a pesar, no sé si fuera estadounidense o fuera otra cosa. Y son todos los jugadores que agregaron. Pensé que habían agregado a Marcelo Flores, un sueño, pero pues todavía no lo agregan. Vamos a ver las modificaciones ahora de igual forma de jugadores mexicanos que están en otras ligas. Raúl Jiménez le acaban de bajar bastantes de sus estadísticas, como es el control de balón, 82-80, valoración bajó a 82, lo mismo que el potencial. Lástima, pero ya está para su edad, sí está bastante bien que le estén bajando su potencial y valoración. Para Javier Hernández le hicieron efectivo el contrato del 2021 al 2022. Tenemos aquí a Araujo. ¿Qué le hicieron a Araujo? La resistencia, los robos, la valoración se la subieron de 70 a 71, el potencial de 80 a 81 y le cambiaron algunas de sus posiciones. Muy bien este jugador, que está creciendo bastante. Ochoa le acaban de subir el contrato del 2021 al 2022 y tiene un potencial de 76, bastante bien para este portero mexicano joven. Álvarez, ¿qué le hicieron a Álvarez? Le bajaron el potencial de 79 a 78. La pierna mala le bajaron a 2 estrellas. Este jugador sí que está perdiendo prestigio y esperemos que no le sigan bajando más ni valoración ni potencial, porque este jugador nos quedaría de ver mucho por tanto revuelo que hubo a través de él. Para Pérez le acaban de agregar el contrato del 2021 al 2022, tiene un potencial de 74, bastante bueno este jugador para poderlo fichar. Espero que siga creciendo este jugador a sus 18 años. El jugador Leoné tiene 75 de potencial, 17 años, acaban de hacer el contrato válido hasta el 2022. Dueñas también le acaban de hacer el contrato válido del 2021 al 2022 y tiene un potencial de 74 a sus 16 años. Así que esperemos otra actualización, porque van a seguir habiendo más jugadores y más movimientos durante todo el transcurso de enero. Así que no se pierdan más videos como este, porque sí estaremos trayéndole todo lo que está saliendo alrededor de las actualizaciones de plantillas y actualizaciones del juego. Así que
Aquí les estaré dejando más videos para que se pasen a ver el contenido que estamos subiendo. Y no te olvides suscribirte si no lo estás, porque estaremos subiendo más adelante videos que te puedan ayudar a que tengas tu FIFA lo más actualizado posible.